Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Göbekli Tepe, el punto cero de la civilización. En lo alto de una colina cubierta por el polvo eterno de Anatolia, a unos 15 kilómetros de la actual ciudad de Anlurfa, yace un lugar que desafía la memoria de la humanidad. Allí, donde el sol incendia las llanuras al amanecer y el viento silba entre colinas áridas, se oculta un santuario levantado cuando aún no existían ni la rueda ni la escritura, cuando los hombres apenas habían dejado atrás la oscuridad del Paleolítico. El hallazgo fue casual, como si el propio suelo hubiese decidido guardar silencio durante milenios y, de repente, ofrecer un susurro a quienes se atrevieran a escuchar. En 1963, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago y Estambul se topó con piedras sobresaliendo de la tierra, ruinas incomprendidas que parecían insignificantes. Durante años se pensó que eran tumbas medievales, un cementerio olvidado. Nadie sospechaba que bajo aquella colina dormía el corazón de los primeros templos de la humanidad. Décadas más tarde, cuando Klaus Schmidt llegó en 1994, la historia de Göbekli Tepe comenzó a resurgir como un gigante que despierta de su letargo. El arqueólogo alemán comprendió de inmediato que aquellas piedras no eran simples restos funerarios. Había algo imposible en ellas, bloques de caliza perfectamente tallados, dispuestos en círculos gigantescos, pilares de varias toneladas con formas geométricas definidas. No eran obra del azar ni de pastores medievales. El tiempo se abrió como un abismo, revelando que allí, bajo capas de tierra y siglos de silencio, se encontraba un santuario levantado hace más de 11 milenios, miles de años antes de que las pirámides de Egipto se alzaran sobre el Nilo, 6000 años antes de que Stonehenge se erigiera en las praderas británicas. La magnitud del descubrimiento estremeció la idea misma de civilización. Hasta entonces, la historia había repetido que los templos surgieron después de la agricultura, que primero vinieron los granos y las aldeas, y solo más tarde la religión organizada. Pero en Göbekli Tepe la verdad era otra: los cazadores-recolectores, hombres y mujeres que aún vivían en tribus errantes, habían unido fuerzas para erigir monumentos colosales. El misterio se volvía más hondo. ¿Qué impulso invisible llevó a sociedades nómadas a tallar piedras de 20 toneladas y levantarlas en círculos perfectos? ¿Qué anhelo espiritual encendió la chispa que daría inicio a todo lo que llamamos civilización? Los recintos circulares emergían poco a poco de la tierra, como ojos de un coloso enterrado. Cada círculo estaba formado por pilares en forma de T, altos y silenciosos, vigilantes eternos. En el centro se erguían dos aún más grandes, como guardianes o deidades petrificadas. Algunos alcanzaban los 5,5 metros de altura, pesando tanto como para requerir la fuerza coordinada de decenas de hombres. Sin herramientas de metal, sin animales de carga, los constructores habían transportado y colocado esas moles solo con su ingenio, con palancas de madera, cuerdas y la voluntad indomable de hacer eterno lo invisible. En la superficie de los pilares, el arte hablaba. Relieves de animales se desplegaban como un bestiario sagrado, serpientes que reptaban en silencio, zorros acechando en la penumbra, jabalíes en carrera, leones rugiendo desde la piedra. Los buitres aparecían con frecuencia, alas extendidas, como heraldos de un más allá. Los escorpiones, figuras humanas apenas insinuadas, símbolos abstractos que aún hoy desafían la comprensión. Era un lenguaje de piedra, un alfabeto anterior a la escritura, que narraba el mundo espiritual de aquellos pueblos.
Para ellos, la vida y la muerte eran parte de un ciclo en el que los animales, los hombres y los dioses se entrelazaban. Cada relieve era más que arte, era un puente hacia lo sagrado. Göbekli Tepe no era un poblado. No hay huellas de viviendas, de hogares con fuego, de vida cotidiana. No se cocinaban comidas familiares entre sus muros. Era un lugar de reunión, un santuario erigido no para vivir, sino para creer. Allí, en el corazón de la colina, tribus de diferentes regiones podían encontrarse, compartir banquetes rituales, sacrificar animales y, tal vez, enterrar a sus muertos. Se piensa que el templo era un espacio donde lo terrenal y lo divino se fundían, un escenario para rituales que aún nos resultan inalcanzables. Quizá allí se celebraban ceremonias de la muerte, en las que los buitres no eran simples aves, sino mediadores que elevaban el alma hacia el más allá. El tiempo pasó, y hacia el 8000 a.C. los propios constructores decidieron enterrar Göbekli Tepe. Toneladas de tierra y escombros cubrieron los recintos, sellando sus secretos. ¿Por qué lo hicieron? Nadie lo sabe. ¿Fue un ritual de clausura, una despedida solemne? ¿O un acto desesperado ante un cambio en el mundo, ante nuevas creencias que hicieron necesario silenciar el templo antiguo? Ese entierro, sin embargo, fue su salvación. Gracias a él, los relieves quedaron preservados durante milenios, protegidos de la erosión y el saqueo, hasta que las palas modernas volvieron a abrir el suelo. Göbekli Tepe transformó la historia porque reveló que la religión pudo ser el motor de la civilización. El deseo de levantar templos, de honrar a lo invisible, pudo haber impulsado a las tribus a organizarse, a cultivar la tierra, a asentarse. No fue la agricultura la que engendró la fe, sino la fe la que pudo forzar la agricultura. Allí, en las colinas de Anatolia, se encendió la primera chispa que nos hizo humanos en el sentido pleno, la necesidad de trascender lo efímero, de dar forma a lo eterno. Las teorías se multiplican. Algunos ven en los relieves un mapa celeste, un calendario de estrellas, una constelación de símbolos que unía la tierra con el cielo. Otros creen que los templos eran escenarios de sacrificios, banquetes rituales en los que los clanes sellaban alianzas. Hay quienes hablan de un culto de los muertos, donde los buitres y las figuras humanas aluden a la práctica de exponer cadáveres a las aves para liberar el espíritu. Todo es posible, porque todo está envuelto en el silencio de los milenios. Göbekli Tepe es a la vez certeza y misterio, certeza de que algo inmenso sucedió allí, y misterio sobre su verdadero significado. El paisaje que lo rodea es árido, seco, un mar de colinas amarillas donde las sombras se alargan al caer la tarde. Pero hace 11.000 años, la región era diferente, más húmeda, más fértil, con manadas de gacelas corriendo en las llanuras, bosques de pistacho y almendros ofreciendo frutos silvestres. Era un mundo en transición, donde los últimos cazadores del Paleolítico y los primeros agricultores del Neolítico convivían en los mismos caminos. En ese contexto, Göbekli Tepe se erigió como un faro de lo sagrado, un lugar que reunía a todos en torno a un propósito común. Hoy, el sitio arqueológico se levanta como testimonio del comienzo de la historia. Los visitantes caminan sobre pasarelas que rodean los círculos excavados, observando los pilares que aún vigilan en silencio. Se asoman al abismo del tiempo y sienten la misma pregunta que atormenta a arqueólogos y soñadores. ¿Qué llevó a aquellos hombres a construir esto? No eran reyes, no eran imperios, no había ejércitos ni esclavos. Eran cazadores que se organizaban en pequeñas bandas. Y, sin embargo, levantaron templos que desafían la lógica de su tiempo. Göbekli Tepe es la memoria de un amanecer olvidado. Es el lugar donde la humanidad se atrevió por primera vez a mirar más allá de la supervivencia, a buscar un orden en el cosmos, a tallar en piedra lo que solo existía en espíritu. Es un recordatorio de que lo invisible, lo sagrado, fue tan poderoso como el hambre o el frío. Y quizá, sin ese impulso, nunca habríamos construido ciudades, escrito libros, levantado imperios ni contado historias.
En las piedras silenciosas de Anatolia late todavía el eco de esa primera pregunta que nos hizo humanos. ¿Qué hay más allá? Ignorado durante décadas, Göbekli Tepe permaneció bajo tierra, oculto bajo capas de polvo y siglos de indiferencia. Los arqueólogos que lo registraron en 1963 apenas se detuvieron en aquella colina. Anotaron lo evidente: piedras sobresaliendo en la superficie, restos dispersos, quizás un cementerio medieval abandonado. Así lo catalogaron y así lo olvidaron. El lugar quedó en silencio, como si el tiempo hubiese decidido que aún no era el momento de revelar sus secretos. Los campesinos de la región, sin sospechar lo que dormía bajo sus pies, recogían las piedras para construir sus casas y corrales. Nadie imaginaba que estaban arrancando fragmentos del santuario más antiguo conocido de la humanidad. Durante más de 30 años, el mundo pasó de largo. Las colinas de Anatolia siguieron expuestas al viento y a las estaciones, al calor abrasador del verano y al frío cortante del invierno. El misterio quedó sepultado, protegido por el mismo descuido humano. Pero en 1994 llegó Klaus Schmidt, arqueólogo alemán, miembro del Instituto Arqueológico Alemán. Caminó entre esas piedras con la mirada atenta de quien busca más allá de lo aparente. Había trabajado en otros yacimientos neolíticos de la región y reconoció enseguida algo imposible de ignorar. Aquellas rocas en forma de T no eran tumbas medievales. Eran columnas talladas, alineadas, dispuestas con una intención monumental. En ese instante, supo que estaba frente a algo que podía cambiar la historia de la humanidad. Smith regresó con un equipo, comenzó las primeras excavaciones y el suelo empezó a hablar. Bajo las capas de tierra emergieron pilares gigantescos, algunos de hasta 5,5 metros de altura, pesando más de 20 toneladas. La caliza local había sido cortada, transportada y erigida por pueblos que, según todos los manuales, aún eran cazadores-recolectores sin herramientas de metal ni animales de carga. En cada piedra aparecían grabados, serpientes que ondulaban en la superficie, zorros agazapados, leones en actitud de ataque, buitres de alas extendidas. No eran adornos casuales, eran símbolos, lenguaje, cosmovisión convertida en piedra. El descubrimiento fue tan sorprendente que muchos arqueólogos se negaron a creerlo. ¿Cómo podían bandas nómadas, sin aldeas permanentes, levantar templos colosales? ¿Cómo habían organizado el transporte y la colocación de bloques tan pesados sin carros ni ruedas? ¿Por qué tallarían relieves tan sofisticados si aún no cultivaban la tierra ni domesticaban animales? Smith defendió con firmeza lo que la evidencia mostraba: Göbekli Tepe tenía más de 11.000 años de antigüedad, lo que lo hacía miles de años anterior a cualquier templo conocido. Era, literalmente, el santuario más antiguo del mundo. Cada excavación añadía asombro. Los recintos circulares aparecían uno tras otro, rodeados por muros bajos y compuestos por pilares en forma de T que parecían representar figuras humanas esquemáticas. En el centro, dos columnas más altas dominaban el espacio, como gigantes vigilantes. Algunos creían ver en ellas dioses, otros ancestros, quizá chamanes convertidos en piedra. Entre los pilares surgían símbolos abstractos, marcas cuyo significado hemos perdido. Lo que estaba claro era que nada de aquello era improvisado. Los constructores de Göbekli Tepe tenían un propósito y una fe lo bastante poderosa como para movilizar comunidades enteras. El paisaje circundante, hoy árido y seco, era diferente en aquel tiempo remoto. Hace 11 milenios, Anatolia tenía un clima más húmedo, con bosques de almendros y pistachos silvestres, manadas de gacelas y jabalíes corriendo por las llanuras. Era un mundo fértil, ideal para cazadores que vivían de la caza y la recolección. Y sin embargo, esos mismos hombres dejaron sus flechas y lanzas a un lado para emprender una tarea monumental: levantar templos que sobrevivirían a sus descendientes por milenios. Algo poderoso los había movido, un impulso espiritual tan fuerte que transformó la historia. Göbekli Tepe no muestra señales de vida cotidiana.
No hay hogares ni fogones familiares, no hay huellas de cerámica ni restos de viviendas. Lo que sí hay es evidencia de banquetes, huesos de animales en grandes cantidades, restos de festines celebrados en honor a algo más grande que ellos mismos. Quizás se reunían clanes de diferentes regiones, celebraban sacrificios, bebían juntos y ofrecían la carne a los dioses. Tal vez allí se practicaban rituales de muerte, donde los buitres representaban el tránsito del alma. Otros sugieren que era un observatorio astronómico, un calendario de piedra para leer el cielo y ordenar el tiempo. Lo cierto es que fue un santuario, no un poblado. Y esa diferencia lo convierte en el primer lugar donde lo espiritual superó a lo cotidiano. Hacia el 8000 a.C., cuando la agricultura comenzaba a consolidarse en las aldeas cercanas, los mismos pueblos que lo habían levantado decidieron enterrarlo. Toneladas de tierra cubrieron los círculos sagrados, como si quisieran sellar el lugar para siempre. El acto fue deliberado, no fue abandono, sino clausura. ¿Un cambio de fe? ¿Un rito de despedida? ¿O la necesidad de cerrar una etapa de la humanidad? Ese entierro, paradójicamente, fue su salvación. Gracias a él, Göbekli Tepe se conservó intacto durante miles de años, esperando que los arqueólogos del siglo XX lo devolvieran a la luz. El impacto del hallazgo fue monumental. La narrativa tradicional decía que primero vino la agricultura, luego las aldeas, después los templos. Pero Göbekli Tepe invertía ese orden, la religión organizada, el impulso de construir un santuario. Pudo haber sido el motor que empujó a los hombres a cultivar la tierra y a sentarse. La fe, no el hambre, habría dado origen a la civilización. Aquellas piedras silenciosas obligaban a reescribir el inicio de la historia. Imaginemos a los constructores. Bandas de cazadores-recolectores, hombres y mujeres unidos por una visión compartida, caminando durante días para llegar al santuario. Llevaban cuerdas de fibra vegetal, palancas de madera, herramientas de piedra. Con esfuerzo colectivo, extraían los bloques de caliza de la cantera cercana, los arrastraban colina arriba y los erigían en recintos circulares. No había esclavos ni ejércitos, solo tribus unidas por una causa común. Alrededor del fuego, los chamanes contaban historias, interpretando las figuras de los animales como espíritus protectores o mensajeros de otro mundo. Las ceremonias se prolongaban durante días y noches, entre cantos, danzas y sacrificios. Allí, en lo alto de la colina, lo humano tocaba lo divino. Las teorías modernas apenas rozan la superficie de ese misterio. Algunos sostienen que Göbekli Tepe fue un centro de convergencia cultural, donde diferentes clanes sellaban alianzas y compartían creencias. Otros lo ven como un templo funerario, relacionado con el culto a la muerte y la resurrección. Hay quienes hablan de un calendario celeste tallado en piedra, alineado con las estrellas, un mapa del cielo convertido en santuario. Ninguna teoría puede explicarlo todo, y tal vez ese sea el mayor legado de Göbekli Tepe, recordarnos que hubo un tiempo en que la humanidad fue capaz de crear lo inexplicable. Hoy, los visitantes recorren pasarelas que rodean los recintos excavados. Miran hacia abajo y ven los pilares de piedra, aún erguidos tras 11 milenios. La sensación es la de asomarse a un abismo temporal, de sentir que bajo sus pies late el comienzo de la historia. Allí donde Smith escuchó por primera vez el llamado de las piedras, miles de personas descubren cada año que el origen de la civilización no está en un libro ni en una ciudad famosa, sino en una colina polvorienta de Anatolia, donde hombres sin metal ni escritura alzaron el primer templo de la humanidad. Göbekli Tepe sigue siendo un enigma, pero un enigma vivo. Solo una pequeña parte ha sido excavada, el resto permanece enterrado, esperando revelar nuevos secretos. Quizá bajo la tierra haya más recintos, más símbolos, más pilares que expliquen lo inexplicable. Quizá nunca logremos descifrarlo del todo, porque pertenece a un mundo demasiado remoto. Y sin embargo, cada piedra, cada relieve,
Cada círculo nos habla con la voz de quienes hace 11.000 años ya buscaban lo mismo que nosotros, un sentido, una razón para existir, una forma de trascender la fugacidad de la vida. Göbekli Tepe es un recordatorio de que la humanidad, incluso antes de sembrar trigo o domesticar animales, ya miraba hacia lo sagrado. Es el eco de un despertar espiritual que cambió para siempre el destino de nuestra especie. Y mientras el viento sopla sobre sus colinas, mientras el sol ilumina las piedras talladas, el santuario más antiguo del mundo sigue en pie, guardando en silencio la memoria del primer sueño colectivo de los hombres. Las excavaciones intensivas comenzaron en 1995, cuando Klaus Schmidt, armado de convicción y paciencia, volvió con un equipo dispuesto a arrancarle a la colina sus secretos. El terreno parecía árido e inhóspito, apenas un montículo cubierto de hierbas secas y piedras sueltas, pero Schmidt veía en él un corazón dormido. Con cada golpe de pala y de pico, el silencio milenario fue cediendo. Bajo la superficie comenzaron a emerger los contornos de muros curvos y pilares monumentales que se erguían como gigantes enterrados de pie. Era como excavar dentro de la memoria misma de la humanidad. Los trabajadores locales, al principio incrédulos, pronto comprendieron que lo que sacaban de la tierra no eran simples bloques, sino piezas de un rompecabezas colosal. Cada piedra desprendía un eco antiguo, cada relieve mostraba un lenguaje perdido. Schmidt organizaba los trabajos con disciplina alemana, anotando cada fragmento, cada hueso, cada línea tallada. El calor del verano caía a plomo sobre la colina, pero nada detenía la emoción de desenterrar el templo más viejo del mundo. Los primeros recintos circulares se revelaron como escenarios de una espiritualidad profunda. Los pilares en forma de T, altos y delgados, se alzaban como siluetas humanas petrificadas. En el centro, dos columnas más grandes dominaban el círculo, como dioses guardianes. A medida que se limpiaba la superficie, aparecían los relieves, serpientes, zorros, jabalíes, aves rapaces. Los animales parecían moverse sobre la piedra, vivos en su quietud. Era un arte primigenio, pero cargado de intencionalidad. Nada estaba allí por azar. Conforme avanzaba la excavación, se comprobó que había múltiples recintos, unos sobre otros, como capas de un palimpsesto sagrado. Cada uno tenía un diseño semejante, lo que sugería un patrón ritual repetido durante siglos. La colina era, en realidad, una acumulación de templos, construidos y luego enterrados, una y otra vez. El misterio crecía. ¿Por qué alzar monumentos tan colosales para después sepultarlos? ¿Qué sentido tenía ese ciclo de construcción y clausura? La tierra guardaba las respuestas, pero las ofrecía a cuentagotas. Los huesos de animales encontrados en abundancia confirmaban que allí se celebraban festines rituales. Restos de gacelas, jabalíes, aves, incluso fragmentos de herramientas primitivas de sílex, daban testimonio de banquetes colectivos. Era un lugar de reunión, un centro ceremonial donde diferentes clanes se congregaban para compartir sacrificios, para rendir homenaje a fuerzas invisibles. No había rastros de casas, de cerámica, de vida doméstica. Göbekli Tepe no era un poblado, era un santuario puro, dedicado únicamente a lo sagrado. A finales de los años 90, el impacto de los descubrimientos empezó a filtrarse en congresos arqueológicos. Al principio, las afirmaciones de Schmidt fueron recibidas con escepticismo. La datación por carbono arrojaba cifras que parecían imposibles: 9600 a.C., 9500 a.C., 11 milenios antes de nuestro tiempo. ¿Cómo aceptar que sociedades cazadoras, sin agricultura estable ni metalurgia, hubieran levantado templos monumentales? Muchos académicos pensaron que había errores en los cálculos, que se trataba de un malentendido. Pero a medida que las pruebas se multiplicaban, el escepticismo fue cediendo al asombro. En los años 2000, Göbekli Tepe comenzó a recibir la atención internacional que merecía. Artículos en revistas científicas, documentales en televisión,
debates en universidades. La narrativa establecida de la historia humana se tambaleaba. Se había enseñado durante generaciones que primero vino la agricultura, luego los asentamientos, después los templos y, finalmente, las civilizaciones complejas. Pero Göbekli Tepe invertía esa secuencia, mostraba que la religión organizada, la necesidad de un santuario, pudo haber precedido a la agricultura. Quizá fueron los templos los que forzaron a los hombres a organizarse, a producir alimentos de forma más estable, a permanecer en un lugar. La fe, no la necesidad, habría sido la chispa inicial de la civilización. Los medios comenzaron a llamar a Göbekli Tepe el templo más antiguo del mundo. Y lo era, según todas las evidencias. 6000 años antes de Stonehenge, 4000 antes de las primeras ciudades mesopotámicas, alguien había decidido alzar pilares gigantescos en Anatolia. Y no solo uno, sino decenas, distribuidos en múltiples recintos. La escala del proyecto era colosal. Cada bloque debía ser extraído de la cantera, tallado, transportado colina arriba y colocado en posición. Sin ruedas, sin animales de carga, solo con la fuerza de decenas de brazos humanos. Las imágenes satelitales y los estudios geofísicos revelaron que lo excavado hasta ahora era apenas una fracción del conjunto. Bajo la colina permanecían enterrados muchos más recintos, aún intocados. Apenas un 10% del sitio ha sido explorado, lo que deja abierta la posibilidad de hallazgos aún más extraordinarios. Cada vez que los arqueólogos anuncian un nuevo relieve, un nuevo círculo, el misterio se profundiza. Göbekli Tepe es como una biblioteca enterrada que solo ha mostrado las primeras páginas. El reconocimiento internacional alcanzó su punto culminante en 2018, cuando la UNESCO declaró a Göbekli Tepe Patrimonio de la Humanidad. Pero ya desde los primeros años del siglo XXI el lugar se había convertido en un icono, no solo para los arqueólogos, sino también para quienes buscan en el pasado un espejo de los orígenes espirituales del hombre. Documentales de gran audiencia lo mostraban como un misterio comparable a las pirámides de Egipto o a los zigurats mesopotámicos. Escritores y teóricos veían en él la prueba de que la humanidad siempre estuvo guiada por algo más que la supervivencia, la necesidad de trascender. El debate académico se volvió intenso. ¿Qué función tenía Göbekli Tepe exactamente? Algunos defendían la hipótesis de los rituales funerarios. Los buitres tallados podrían simbolizar la exposición de cadáveres a las aves, práctica conocida en otras culturas antiguas. Otros veían en los círculos un mapa celeste, un calendario para leer las estrellas y regular el tiempo. Había quienes lo interpretaban como un centro tribal donde se sellaban alianzas, un espacio social tanto como religioso. Ninguna teoría bastaba por sí sola. Lo único indiscutible era que allí había surgido algo radicalmente nuevo, el primer intento de humanidad por levantar un templo al misterio. Mientras tanto, los trabajos arqueológicos enfrentaban enormes desafíos. El clima extremo de la región, el peligro de expoliadores, la necesidad de conservar los relieves expuestos. Se construyeron techos protectores, se habilitaron pasarelas para visitantes. Se implementaron medidas de conservación. Göbekli Tepe dejó de ser una colina olvidada para convertirse en un símbolo nacional de Turquía y en destino turístico de miles de viajeros que llegaban desde todo el mundo para contemplar las piedras milenarias. En las noches claras, el sitio arqueológico adquiere una aura mágica. Los pilares iluminados parecen gigantes en vigilia. Los animales tallados proyectan sombras que se mueven con la luz de la luna. Quien se detiene a observar no puede evitar sentir que está ante un umbral, una puerta que conecta nuestro presente tecnológico con un pasado en el que los hombres aún se debatían entre la caza y el cultivo, pero ya buscaban lo eterno. El reconocimiento internacional trajo consigo una reflexión más amplia. Si Göbekli Tepe había permanecido oculto durante tanto tiempo, ¿cuántos otros lugares semejantes seguirían bajo tierra? ¿Cuántos templos, ciudades y símbolos esperan aún a ser descubiertos, capaces de cambiar nuestra visión de la historia?
Anatolia, Mesopotamia, el creciente fértil entero se convirtieron en territorios cargados de nuevas preguntas. Quizá el inicio de la civilización no fue un único punto en Sumeria, sino un mosaico de centros donde la fe y la organización social se entrelazaron. La obra de Klaus Schmidt, truncada por su muerte en 2014, dejó un legado inmenso. Él fue quien supo escuchar el susurro de las piedras y quien se mantuvo firme cuando otros dudaban. Dedicó su vida a desenterrar y proteger Göbekli Tepe, convencido de que allí se encontraba el punto cero de la civilización. Hoy, su visión se confirma con cada nueva excavación. La colina que durante décadas fue ignorada es ahora reconocida como el inicio de nuestra historia espiritual. Göbekli Tepe es, en última instancia, un espejo en el que nos reconocemos. En sus piedras se refleja la esencia del ser humano, criaturas que, antes de sembrar trigo o forjar metal, sintieron la necesidad de mirar al cielo, de preguntar qué había más allá, de reunir fuerzas para dar forma a lo invisible. Es la prueba de que la humanidad nació no solo de la lucha por sobrevivir, sino también del impulso de creer, de imaginar, de trascender. Y mientras los arqueólogos siguen excavando, mientras los turistas recorren sus pasarelas, mientras los historiadores debaten sus significados, Göbekli Tepe permanece allí, en lo alto de la colina, guardando el secreto de un amanecer que aún no terminamos de comprender. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, Göbekli Tepe se consolidó en la memoria colectiva como una de las joyas arqueológicas más valiosas del planeta. El reconocimiento internacional no fue un simple título honorífico. Significó que la humanidad entera aceptaba que en lo alto de esa colina turca latía un origen común, un punto de partida en el que el impulso espiritual precedió a la civilización material. La UNESCO subrayó su importancia como testimonio de un mundo en transición, donde los últimos cazadores y los primeros agricultores compartían un mismo anhelo de trascendencia. El sitio se convirtió en símbolo nacional de Turquía y en emblema universal del pasado humano. Las autoridades locales, junto con instituciones arqueológicas internacionales, levantaron techos de protección, senderos elevados y un centro de visitantes que permite al viajero caminar sobre la colina y asomarse al vacío de 11 milenios de historia. Cada piedra fue tratada como un testimonio irrepetible, cada relieve como un capítulo de un libro que aún estamos aprendiendo a leer. Considerado el templo más antiguo conocido de la humanidad, Göbekli Tepe no solo se alzó por encima de las pirámides, los zigurats o Stonehenge en antigüedad, los superó en significado, porque representaba un momento fundacional. Fue la primera vez que los seres humanos, todavía sin aldeas permanentes, decidieron reunirse para construir algo que trascendiera su vida cotidiana. Allí, en un mundo donde la caza aún dominaba, se alzó la primera arquitectura sagrada. El título de templo más antiguo no es solo un dato arqueológico, es una declaración de identidad. Significa que hace más de 11.000 años, nuestros ancestros ya eran capaces de soñar con lo eterno y dejarlo tallado en piedra. Significa que antes de inventar el comercio o los ejércitos, ya habían sentido la necesidad de lo sagrado. Por eso, cuando los viajeros actuales recorren sus pasarelas y ven a los pilares erguidos bajo la luz del sol de Anatolia, no contemplan simples ruinas, están mirando el amanecer de la civilización. Solo un 10 o 15% del sitio ha sido excavado, y esa certeza convierte a Göbekli Tepe en un misterio aún más profundo. Lo que hoy admiramos, los círculos de piedra descubiertos, los pilares con relieves, los recintos ceremoniales bajo techo protector, es apenas la superficie de un iceberg histórico. La colina, vista desde lejos, parece un montículo inerte, pero bajo esa masa de tierra yace un mundo dormido que, cuando despierte, podría transformar de nuevo nuestra comprensión del pasado. Cada vez que los arqueólogos excavan un nuevo sector, aparecen indicios de estructuras semejantes, pilares enterrados, muros curvos que siguen el mismo patrón ritual. Es como si toda la colina hubiese sido construida deliberadamente como un santuario acumulativo: levantar, usar, enterrar, repetir. Y ese ciclo,
repetido durante siglos, dejó estratos aún intactos, capas de historia que no hemos rozado. Si en tan poco porcentaje hallamos animales tallados, símbolos abstractos y estructuras monumentales, lo que permanece bajo tierra podría superar en importancia lo ya hallado. Imaginemos por un momento que aún reposan allí decenas de recintos circulares, quizás más grandes, con relieves aún más detallados, con símbolos capaces de revelar la cosmovisión completa de aquellos pueblos. Quizás haya representaciones humanas más claras, escenas narrativas, combinaciones de animales y figuras que expliquen la función exacta del templo. Puede incluso que se escondan reliquias orgánicas, restos de banquetes, herramientas aún no vistas que ofrezcan pistas sobre cómo se levantaron esos pilares de 20 toneladas. El suelo de Anatolia es un cofre sellado que aún no hemos abierto. Los estudios geofísicos realizados con radar de penetración terrestre muestran anomalías bajo la colina, formas que sugieren la presencia de más círculos intactos, esperando a ser excavados. Esas imágenes, que parecen radiografías del subsuelo, revelan que lo conocido hasta ahora es apenas la antesala de un complejo mayor. Algunos arqueólogos comparan la situación con ver solo el pórtico de una catedral. Lo que queda por descubrir podría ser la nave central, las torres, los altares. Esa expectativa alimenta tanto la ciencia como la imaginación. Para los investigadores, cada metro cuadrado de tierra removida es un fragmento de un rompecabezas que puede reescribir capítulos enteros de la prehistoria. Para los soñadores, bajo la colina podría reposar la clave de mitos ancestrales, tal vez un relato visual del origen del mundo, un mapa celeste grabado en piedra, una narración totémica que explicaría cómo aquellos pueblos entendían la vida y la muerte. Pero el misterio no se revela de golpe. Excavarlo todo sería también un riesgo, el sitio está frágil, expuesto a la erosión, al turismo masivo, al tiempo que nunca deja de correr. Por eso los arqueólogos avanzan con cautela, como guardianes de un tesoro que pertenece no solo a Turquía, sino a la humanidad entera. Cada círculo descubierto es protegido con techumbres modernas, cada relieve fotografiado y catalogado, cada hallazgo comunicado con mesura. Lo que permanece bajo tierra guarda la promesa de descubrimientos aún más grandiosos. Si en el pequeño porcentaje excavado ya hemos visto el templo más antiguo del mundo, ¿qué revelará el 90% restante? Quizá haya pilares aún mayores, símbolos que unan lo conocido con lo desconocido, pruebas de que la humanidad, desde su amanecer, ya soñaba con lo eterno. Y mientras esa tierra siga intacta, la colina seguirá siendo un enigma vivo, un santuario de secretos que, paso a paso, nos obligará a reescribir quiénes fuimos en el principio de los tiempos. Entre los secretos más sobrecogedores de Göbekli Tepe se encuentra su datación. Las primeras muestras de carbón vegetal y restos orgánicos recuperados en torno a los recintos revelaron cifras que parecían imposibles, entre el 9600 y el 8200 a.C. Era un salto hacia atrás tan descomunal que, cuando se anunciaron los resultados, muchos arqueólogos pensaron que debía haber un error en los cálculos. Y sin embargo, cada nueva prueba confirmaba lo mismo, el templo se erigió al final de la última glaciación, cuando el clima aún se estaba suavizando y las manadas de animales salvajes recorrían las llanuras de Anatolia. Este hecho lo convertía en algo inaudito. Göbekli Tepe era más antiguo que Stonehenge por 6 milenios completos. Cuando los constructores británicos empezaban a alinear sus megalitos en el 3000 a.C., las piedras de Anatolia llevaban ya 6000 años contemplando el sol y la luna. Más aún, las pirámides de Egipto, que durante siglos habían sido el epítome de la antigüedad, eran jóvenes en comparación, pues se levantaron hacia el 2600 a.C. Lo mismo ocurría con los zigurats mesopotámicos, con las ciudades de Uruk o Lagas. Todas eran novicias frente a un santuario que había sido enterrado antes de que ellas siquiera existieran. Ese desfase temporal obligó a replantear la cronología entera de la humanidad. Hasta entonces se pensaba que los templos surgieron en sociedades agrícolas ya asentadas,
con excedentes de grano capaces de sostener especialistas y artesanos. Pero en Göbekli Tepe no había ni rastro de aldeas, ni campos cultivados, ni animales domesticados. Los hombres que alzaron aquellos pilares eran cazadores-recolectores, gentes que vivían de la caza de gacelas y jabalíes, de la recolección de pistachos y almendras silvestres. Y aún así, sin agricultura ni metales, fueron capaces de organizar el trabajo colectivo para extraer, tallar y erigir bloques de 20 toneladas. La fecha del 9600 a.C. coincide con el inicio del Holoceno, el período cálido posterior a la última glaciación. Fue una época de grandes cambios, los glaciares retrocedían, los niveles del mar subían, las especies animales migraban. En ese contexto inestable, grupos humanos dispersos encontraron en Göbekli Tepe un punto de reunión, un espacio donde dar sentido a un mundo que cambiaba a su alrededor. Tal vez las variaciones climáticas impulsaron la necesidad de fijar un centro espiritual, un lugar que permaneciera cuando todo lo demás era incierto. Más antiguo que Stonehenge, más viejo que cualquier ciudad conocida, Göbekli Tepe se convirtió en el nuevo punto cero de la civilización. Las piedras talladas en el 9600 a.C. nos dicen que la arquitectura monumental no nació con reyes ni imperios, sino con tribus de cazadores que aún vagaban por las estepas. Nos obligan a aceptar que la espiritualidad organizada precedió a la economía agrícola. Nos recuerdan que la primera gran obra de la humanidad no fue un muro defensivo ni un palacio, sino un templo. Hoy, al comparar fechas, el contraste impresiona. Entre el 9600 y el 8200 a.C., en un mundo donde ni siquiera existían aldeas permanentes, ya se levantaban monumentos gigantescos. Mientras tanto, la escritura no aparecería hasta el 3300 a.C. en Sumeria. El bronce no se forjaría hasta el 3000 a.C., y las primeras dinastías egipcias no gobernarían hasta el 3100 a.C. Göbekli Tepe se alza como un faro en medio de un océano de prehistoria. Un recuerdo de que la mente humana ya era capaz de lo imposible cuando el resto del mundo aún estaba en tinieblas. Anterior incluso al inicio de la agricultura estable, Göbekli Tepe se yergue como un monumento imposible en el tiempo. Cuando aquellas piedras fueron levantadas, la humanidad aún no había aprendido a sembrar cereales de forma sistemática ni a domesticar animales en establos permanentes. El trigo, la cebada y las ovejas que más tarde transformarían la vida humana eran todavía presas salvajes que corrían por las colinas o crecían en su estado natural. Y sin embargo, en ese mundo sin campos ni establos, sin graneros ni alquerías, surgió el primer templo. Pertenece al período neolítico precerámico, una etapa en la que la humanidad estaba dejando atrás la larga noche del paleolítico. Era un tiempo de transición, donde los viejos hábitos de los cazadores coexistían con los primeros intentos de cultivar y domesticar. Todavía no había vasijas de barro para almacenar agua o grano. Las comunidades utilizaban recipientes de piedra o cestas trenzadas. Tampoco existían las aldeas permanentes que caracterizarían al neolítico posterior. Y, sin embargo, en ese contexto de vida nómada y precaria, los hombres y mujeres de Anatolia decidieron tallar columnas de 20 toneladas, transportarlas y alzarlas en círculos sagrados. Construido por cazadores-recolectores, no por agricultores sedentarios, Göbekli Tepe desafía las explicaciones tradicionales de la arqueología. Se creía que solo sociedades con excedentes de comida podían dedicar tiempo y energía a proyectos monumentales. Pero este santuario muestra lo contrario, fueron grupos nómadas, alimentados por la caza de gacelas, jabalíes y aves, quienes realizaron la primera gran obra arquitectónica de la humanidad. Recolectaban frutos de pistacho y almendras silvestres, cazaban con puntas de sílex y vivían en campamentos temporales. Y aún así, poseían la organización, la visión y la fuerza colectiva necesarias para levantar un templo que perduraría 11 milenios. El hecho de que cazadores erigieran templos antes de cultivar la tierra cambia radicalmente nuestra visión de los orígenes. Sugiere que no fue la agricultura la que dio origen a la religión, sino que fue la religión la que impulsó la agricultura.
Tal vez fueron estos encuentros rituales los que obligaron a diferentes clanes a permanecer más tiempo en un mismo lugar, a experimentar con la siembra de granos silvestres para sostener las ceremonias, a domesticar animales para ofrecerlos en sacrificios. El templo habría sido el motor de la civilización, no su consecuencia. En la penumbra de esas primeras hogueras, podemos imaginar a los clanes reunidos alrededor de los pilares recién levantados. Los chamanes invocaban espíritus de animales grabados en la piedra, serpientes que guardaban la entrada, buitres que transportaban las almas, leones y zorros que acompañaban a los difuntos. La comunidad entera participaba, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, unidos por un propósito común que trascendía la mera supervivencia. Durante unos días dejaban de ser cazadores dispersos para convertirse en constructores de lo eterno. Ese es el milagro de Göbekli Tepe, que en el corazón de un mundo sin aldeas ni reinos, sin reyes ni sacerdotes oficiales, los primeros templos ya brillaban bajo el sol del Neolítico. Un recordatorio de que la humanidad siempre fue algo más que hambre y refugio, que desde sus primeros pasos buscó sentido, orden y trascendencia en medio del caos de la existencia. Su antigüedad obliga a repensar la cronología de la civilización. Durante generaciones, los manuales de historia habían repetido la misma secuencia. Primero el hombre cultivó la tierra, luego se asentó en aldeas, después construyó templos y, finalmente, dio origen a las ciudades. Pero Göbekli Tepe rompió ese esquema de un golpe. Allí, en lo alto de una colina de Anatolia, los templos se alzaron antes que los campos de trigo, antes que los rebaños domesticados, antes incluso que las aldeas permanentes. La religión no fue la consecuencia de la vida sedentaria, pudo haber sido su causa. Se cree que los templos impulsaron la transición hacia la agricultura. Imaginemos el escenario: grupos dispersos de cazadores y recolectores que, de cuando en cuando, se reunían en el santuario para participar en ceremonias, banquetes y sacrificios. Para sostener esas concentraciones de gente, hacía falta comida en abundancia. La caza proveía una parte, pero no era suficiente. Tal vez allí comenzó la necesidad de cultivar cereales silvestres, de experimentar con la siembra para asegurar provisiones estables. La presión de alimentar a una comunidad reunida en torno al templo pudo haber sido la chispa que transformó el mundo, la que encendió el paso del nomadismo a la agricultura. No fue el pan lo que engendró la fe, sino la fe la que dio origen al pan. El enterramiento intencional ocurrió hacia el 8000 a.C., cuando las comunidades que lo habían levantado decidieron clausurarlo bajo toneladas de tierra y escombros. No se trató de un abandono casual, sino de un acto deliberado, un ritual de cierre. Los arqueólogos han encontrado que los recintos fueron cubiertos de forma meticulosa, casi reverente, como si se quisiera guardar algo para siempre. El porqué de este gesto sigue siendo un enigma. Quizá nuevas creencias reemplazaron a las antiguas, y el santuario fue enterrado como un capítulo terminado. Quizá fue un acto de protección, un intento de preservar lo sagrado para que no fuera profanado. O quizá se trató de un gesto de despedida de un mundo de cazadores, justo cuando la agricultura empezaba a transformar la vida. Ese entierro, paradójicamente, fue su salvación. Gracias a que quedó sellado bajo la tierra, los relieves de animales, los pilares y los muros llegaron hasta nosotros casi intactos, protegidos del viento, la lluvia y el paso del tiempo. Göbekli Tepe fue ocultado cuando el mundo cambiaba y por eso mismo, sobrevivió para revelarnos siglos después que la historia humana no comenzó donde pensábamos. Su conservación excepcional se debe a este entierro. Allí donde otros monumentos del mundo antiguo han sido desgastados por la intemperie, saqueados por invasores o reutilizados como cantera, Göbekli Tepe permaneció dormido bajo un manto protector de tierra durante más de 8000 años. Fue un entierro deliberado, minucioso, como si los propios constructores hubiesen querido cerrar el templo con un sello eterno. Las piedras talladas no quedaron expuestas al viento, a la lluvia ni al sol implacable de Anatolia,
Descansaron bajo una tumba de polvo que actuó como cápsula del tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en la década de 1990, lo que apareció no eran ruinas corroídas, sino relieves nítidos, pilares en pie, muros aún sólidos. Era como si los hombres que lo enterraron hubieran querido legárselo intacto a un futuro lejano, a nosotros. Esa conservación convierte a Göbekli Tepe en una ventana privilegiada hacia un mundo que de otro modo se habría perdido. Podemos observar los animales tallados con detalles precisos, las serpientes se retuercen con un movimiento real. Los zorros parecen listos para saltar, los buitres extienden sus alas en un vuelo inmóvil. No son figuras erosionadas y fragmentarias, sino mensajes claros de un lenguaje espiritual olvidado. Cada piedra nos habla porque el entierro evitó que se desmoronara el relato. Aporta pruebas de complejidad social mucho antes de lo esperado. Durante décadas se pensó que los cazadores-recolectores vivían en grupos pequeños, sin capacidad para organizar proyectos colectivos de gran envergadura. Se creía que solo la agricultura, con su producción de excedentes, podía sostener la construcción de templos y monumentos. Pero Göbekli Tepe demuestra lo contrario. Hace 11 milenios, sin trigo sembrado ni rebaños domesticados, comunidades nómadas fueron capaces de coordinarse, planificar, tallar y transportar bloques de 20 toneladas, y erigirlos en recintos cuidadosamente diseñados. Esto implica no solo fuerza física, sino también liderazgo, organización social y una cosmovisión compartida. Los clanes debieron reunirse periódicamente, distribuir tareas, compartir conocimientos de cantería, tallado y arquitectura. También debieron establecer rituales comunes, reglas de convivencia y formas de colaboración que trascendían el día a día. En otras palabras, mucho antes de lo que pensábamos, la humanidad ya era capaz de formar sociedades complejas, de unir fuerzas en torno a un objetivo común que no era la supervivencia inmediata, sino la construcción de lo sagrado. Göbekli Tepe es, por tanto, un testimonio vivo de que el espíritu colectivo, la organización social y la espiritualidad compartida antecedieron a la economía agrícola. Es la prueba de que lo que nos hizo verdaderamente humanos no fue solo sembrar grano, sino erigir templos a nuestros sueños, unirnos para materializar en piedra lo que solo existía en el mundo invisible de la fe. En lo alto de la colina, como un mapa trazado por manos invisibles, Göbekli Tepe se revela como un conjunto de recintos circulares y ovalados, dispuestos con una regularidad que sorprende por su antigüedad. A simple vista parecen simples anillos de piedra, pero al estudiarlos se comprende que cada uno responde a una planificación previa, a un diseño arquitectónico que no se improvisa. No estamos ante piedras amontonadas, sino ante espacios sagrados concebidos con una intención precisa: encerrar el misterio en geometrías perfectas. Cada recinto está rodeado de pilares en forma de T, erguidos como guardianes eternos. Esas columnas de caliza, extraídas de canteras cercanas y transportadas con esfuerzo colectivo, alcanzan hasta 5 metros de altura y pesan entre 10 y 20 toneladas. Su forma recuerda siluetas humanas, un tronco recto y una cabeza rectangular que domina el espacio. Algunos incluso muestran brazos tallados en los laterales, como si fueran gigantes petrificados que custodian el círculo. El efecto debió de ser sobrecogedor para quienes entraban en ellos, rodeados de piedras vivas que no eran meros bloques, sino presencias. El círculo no era solo una disposición práctica, representaba la unión, la totalidad, el ciclo de la vida y la muerte. En torno a esos pilares, las comunidades cazadoras se reunían para realizar ceremonias que sellaban su identidad común. El hecho de que los recintos sean circulares u ovalados muestra que los constructores no buscaban muros de protección ni espacios funcionales, sino lugares simbólicos. El círculo, sin principio ni fin, encierra lo eterno. Allí dentro, el tiempo dejaba de ser lineal para convertirse en sagrado. Los arqueólogos han identificado varios recintos superpuestos, construidos unos sobre otros, como si cada generación levantara un nuevo anillo para continuar la tradición.
Con el paso de los siglos, los más antiguos fueron enterrados y sobre ellos se erigieron otros nuevos. Es como si la colina misma se hubiese convertido en un santuario acumulativo, un templo que crecía a medida que la fe se renovaba. Cada pilar fue tallado con cuidado, algunos decorados con relieves de animales, otros lisos, pero siempre dispuestos en pares que miran hacia el centro. En el corazón de cada recinto se levantan dos pilares mayores, más altos que los demás, dominando la escena. Estas columnas centrales parecen representar a los seres principales del culto, tal vez deidades, ancestros o espíritus tutelares. A su alrededor, los pilares perimetrales actúan como un círculo de asistentes o guardianes, conformando un teatro sagrado donde se representaba la unión de lo humano con lo divino. La disposición arquitectónica de Göbekli Tepe no deja dudas, no fue improvisada, sino diseñada con una intención ceremonial precisa. Cada círculo era un cosmos en miniatura, una reproducción simbólica del universo según lo concebían aquellos pueblos. Y en medio de la vasta Anatolia, esas estructuras fueron los primeros templos de piedra, los primeros lugares donde la arquitectura se puso al servicio de lo sagrado. Dos pilares centrales más grandes dominan cada círculo, alzándose en el corazón de cada recinto como si fueran los ejes mismos del mundo. Su sola presencia transforma el espacio, donde los pilares periféricos marcan el límite del círculo. Estos dos centrales lo llenan de significado. Son como columnas que sostienen un cielo invisible, como gigantes guardianes frente a los cuales el hombre debía sentirse pequeño. La disposición de ambos no es casual, pues siempre aparecen enfrentados, mirando uno hacia el otro, como si mantuvieran un diálogo eterno en medio del recinto. Es posible que representaran la dualidad primordial, vida y muerte, masculino y femenino, tierra y cielo, humanos y dioses. Pilares de hasta 5,5 metros de altura se erigen en esos centros sagrados, cada uno tallado en un solo bloque de caliza. Su peso podía superar fácilmente las 15 o 20 toneladas. Un desafío técnico para sociedades que no conocían la rueda ni utilizaban animales de carga. Para transportarlos, los constructores debieron organizar cuadrillas enteras de hombres, utilizando trineos de madera, rodillos y sogas de fibra vegetal. Es fácil imaginar el esfuerzo titánico de arrastrar semejantes piedras colina arriba, entre cantos, gritos de aliento y rituales que convertían el trabajo en ceremonia. La forma de estos pilares, con su característica silueta en T, ha sido interpretada como una representación humana. En algunos, los arqueólogos han identificado brazos grabados en los laterales y manos que se unen en la parte frontal, como si se tratara de figuras antropomorfas colosales. Si es así, los pilares centrales serían los primeros dioses tallados por la humanidad, figuras que encarnaban una presencia superior en el santuario. Frente a ellos, las tribus debían reunirse con respeto reverencial, como si estuvieran entrando en la morada de los espíritus. El impacto visual debió de ser enorme. Para gentes acostumbradas a chozas de ramas y pieles, a campamentos temporales que desaparecían con las estaciones, contemplar piedras de más de 5 metros erguidas hacia el cielo debía provocar asombro y temor. Los pilares centrales eran el signo de lo eterno en un mundo de lo efímero, la prueba tangible de que los hombres podían dialogar con fuerzas más allá de su entendimiento. Allí, bajo su sombra, se habrían pronunciado oraciones, cantado himnos, realizado sacrificios. El hecho de que en todos los recintos se repita la misma disposición, dos pilares mayores en el centro rodeados por un anillo de pilares menores, sugiere una cosmovisión compartida y estable a lo largo de siglos. Era un lenguaje arquitectónico universal para esas comunidades, un símbolo que trascendía clanes y generaciones. Cada nuevo círculo no era una invención, sino la continuación de un modelo sagrado que debía respetarse. Los pilares centrales eran siempre los protagonistas, los testigos de un diálogo humano con lo divino que se mantuvo vivo durante más de un milenio. Esos colosos de piedra no fueron meros hitos arquitectónicos, fueron las primeras encarnaciones del misterio.
Y aún hoy, 11.000 años después, se alzan como gigantes que nos miran en silencio, recordándonos que el origen de la civilización no estuvo en palacios ni en ejércitos, sino en la voluntad de levantar templos al poder invisible que habita en lo más profundo del ser humano. Pesan entre 10 y 20 toneladas cada uno, y sin embargo los pilares de Göbekli Tepe fueron levantados en lo alto de una colina por comunidades que no conocían la rueda, no disponían de animales de tiro y carecían de metales para cortar y pulir la piedra. Cada bloque fue arrancado de la caliza local con herramientas de sílex, cinceles improvisados y paciencia infinita. Imaginemos a aquellos primeros canteros, hombres y mujeres golpeando la roca con martillos de piedra, abriendo grietas con fuego y agua, separando lentamente un monolito que luego sería convertido en presencia sagrada. No existía hierro ni bronce, solo la obstinación de manos humanas que se dejaban la piel para extraer columnas de hasta 5,5 metros de altura. Una vez desprendidos, los colosos debían ser transportados hasta la cima de la colina. Y aquí comienza uno de los mayores enigmas: ¿cómo lograron moverlos sin bestias de carga, sin carros, sin poleas? Los arqueólogos sospechan que usaron trineos de madera, rodillos hechos con troncos, cuerdas trenzadas con fibras vegetales y una fuerza colectiva organizada con disciplina. Es probable que decenas de hombres se encadenaran al esfuerzo, arrastrando la piedra entre cánticos y gritos de ánimo, como si cada metro recorrido fuera parte de un ritual. Tal vez celebraban el transporte con banquetes y ofrendas, convirtiendo el trabajo en ceremonia. De este modo, el acto de mover un bloque de 20 toneladas no era solo esfuerzo físico, era la primera gran manifestación de una sociedad cohesionada por la fe. Al llegar a la cima, los constructores tallaban la superficie de los pilares, dándoles la forma característica en T que evoca siluetas humanas. Algunos recibían relieves de animales, serpientes que se retuercen, jabalíes en carrera, buitres que extienden sus alas. Otros permanecían lisos, sobrios, quizás reservados para un simbolismo aún más profundo. Luego eran erigidos dentro de los recintos, clavados en el suelo mediante zanjas cuidadosamente preparadas, sostenidos por muros de piedra seca que reforzaban la estructura. El momento de alzarlos debía ser sobrecogedor, decenas de brazos tirando de sogas, el bloque que se inclinaba lentamente hasta quedar erguido, y luego un grito unánime al contemplar al gigante de piedra que se incorporaba frente al cielo. Los recintos están escalonados en terrazas, dispuestos unos sobre otros a lo largo de la colina. Esto indica que no se trataba de un proyecto aislado, sino de un plan a largo plazo, mantenido durante generaciones. Cada terraza contenía uno o varios círculos ceremoniales, y cuando uno era enterrado deliberadamente, otro se construía sobre él. Con el tiempo, la colina entera se convirtió en una acumulación de templos superpuestos, un santuario que crecía capa a capa como un libro de piedra escrito durante más de un milenio. La disposición en terrazas no solo respondía a la necesidad práctica de aprovechar el espacio, también tenía un fuerte simbolismo. Desde abajo, el visitante vería la colina como una montaña escalonada, un eje que unía la tierra con el cielo. Subir cada terraza era un ascenso ritual, un peregrinaje hacia lo sagrado. En la cima aguardaban los pilares colosales, centinelas inmóviles de un misterio que superaba a los propios constructores. Lo asombroso es que toda esta obra titánica fue realizada por sociedades que, según la narrativa tradicional, carecían de organización compleja. Y sin embargo, allí estaban, tallando colosos de 20 toneladas, transportándolos sin ruedas ni animales, alzándolos en terrazas que escalaban hacia el cielo. Göbekli Tepe demuestra que mucho antes de la escritura, de la agricultura estable y de los reyes, la humanidad ya poseía lo esencial, la capacidad de unirse en torno a un sueño común y convertirlo en piedra eterna. El diseño sugiere funciones ceremoniales y sociales. Los círculos de piedra, lejos de ser simples estructuras, están concebidos como espacios de reunión en los que la comunidad entera podía congregarse alrededor de un núcleo común. No eran viviendas ni almacenes, no había fogones domésticos ni restos de vida cotidiana.
Todo indica que servían como escenarios rituales, lugares donde los clanes de cazadores-recolectores se encontraban para compartir ceremonias, sellar alianzas, realizar sacrificios y banquetes. El hecho de que cada recinto tenga en su centro dos pilares monumentales enfrentados, rodeados de otros menores, convierte el círculo en un teatro sagrado donde la colectividad se convertía en espectadora y partícipe a la vez. Allí no se construía para vivir, se construía para creer. Algunos círculos están conectados entre sí, lo que sugiere un entramado de pasillos o accesos que unían diferentes recintos. No se trataba de estructuras aisladas, sino de un complejo articulado que permitía un recorrido ritual. Es posible imaginar procesiones que avanzaban de un círculo a otro, siguiendo una secuencia de ceremonias que marcaban etapas en el camino espiritual. Cada recinto podía representar un ámbito diferente: nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Al caminar de uno a otro, los participantes encarnaban el ciclo mismo de la existencia. Estas conexiones demuestran que había una planificación global, un diseño maestro que iba más allá de la construcción individual de un círculo. La complejidad arquitectónica desafía la idea de sociedades primitivas. Durante mucho tiempo se creyó que los cazadores-recolectores vivían en pequeños grupos dispersos, sin jerarquías ni organización más allá de la caza diaria. Sin embargo, Göbekli Tepe revela que esas comunidades eran capaces de planear proyectos a gran escala, de coordinar a cientos de personas, de establecer símbolos comunes que unían a clanes distintos bajo una misma fe. Los pilares tallados, las conexiones entre recintos, la disposición en terrazas, todo apunta a una sociedad con una cosmovisión sofisticada y una capacidad de cooperación que supera cualquier cliché de primitivos. El santuario de Göbekli Tepe demuestra que, incluso antes de la agricultura y de los estados, la humanidad ya había encontrado en la religión un motor de organización social. Allí, bajo el sol de Anatolia, los primeros pueblos se reunieron no solo para sobrevivir, sino para celebrar juntos lo que les trascendía. La colina se convirtió en un eje de unión, en un lugar donde lo social y lo espiritual se entrelazaban en una arquitectura que aún hoy nos sobrecoge por su grandeza y misterio. Los pilares tallados con relieves de animales son quizá la faceta más sobrecogedora de Göbekli Tepe. A diferencia de otras construcciones prehistóricas que se limitan a levantar piedras desnudas, aquí cada superficie fue transformada en lienzo. En la dura caliza, los primeros artistas de la humanidad dieron forma a un bestiario sagrado: zorros estilizados que parecen avanzar con sigilo, serpientes que ondulan como si aún se movieran, leones en actitud de acecho que proyectan la sombra del poder y del miedo. No son simples adornos, sino símbolos cargados de fuerza espiritual. En sociedades cazadoras-recolectoras, cada animal era más que presa o amenaza, era un espíritu, un guardián, un mediador entre los hombres y lo invisible. Al grabarlos en piedra, los constructores no solo los representaban, sino que los invocaban, los hacían presentes en el templo. La presencia de aves carroñeras, especialmente buitres, es aún más significativa. Estas figuras aparecen una y otra vez, a veces con las alas desplegadas, otras con la cabeza erguida como si esperaran a descender sobre un cadáver. Los arqueólogos han interpretado estas imágenes como prueba de rituales relacionados con la muerte. En algunas culturas posteriores, como la mesopotámica o la hitita, los buitres eran símbolos de tránsito. Devoraban los cuerpos para liberar el alma. Incluso en prácticas más recientes, como las torres del silencio de los zoroastrianos, se repite esta idea: el ave que limpia la carne para que el espíritu ascienda. En Göbekli Tepe, 11.000 años antes, ya vemos la misma asociación. Los buitres tallados podrían representar a los psicopompos, los portadores de almas, las criaturas encargadas de abrir el camino entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El simbolismo animal en Göbekli Tepe muestra una cosmovisión donde lo humano y lo animal estaban entrelazados. Los zorros podían ser astucia y guía nocturna, las serpientes, guardianas de lo subterráneo y de lo prohibido, los leones, fuerza y dominio, los buitres, la llave del más allá. En conjunto,
Todos ellos componían un universo espiritual en el que la naturaleza no era un fondo pasivo, sino un espejo de lo sagrado. Cada relieve era un mito en piedra, una narración silenciosa que se desplegaba sobre los muros del templo. Los relieves de jabalíes, gacelas y escorpiones completan el repertorio simbólico de Göbekli Tepe. Cada animal, grabado con líneas firmes en la caliza, tenía un significado que iba más allá de lo natural. El jabalí, con su cuerpo robusto y colmillos afilados, era emblema de bravura y peligro, una criatura temida en la caza y respetada como adversario digno. Representarlo en el templo era invocar su espíritu, tanto para dominarlo como para absorber su fuerza. La gacela, ligera y veloz, era un reflejo de lo efímero, de la presa que huye, de la fragilidad de la vida. Tallada en la piedra, podía simbolizar la abundancia de la caza, la gracia que se escapa y al mismo tiempo la belleza que se persigue. El escorpión, pequeño y venenoso, representaba la amenaza invisible, la muerte que acecha en lo diminuto. Que aparezca en los pilares sugiere que los constructores lo veían como guardián de los umbrales, un símbolo de tránsito hacia lo oculto, como siglos después lo fue en Mesopotamia y Egipto. Algunos pilares representan figuras humanas estilizadas. Son pocas, discretas, pero inconfundibles. En ciertos monolitos se aprecian brazos esculpidos en los laterales y manos que se juntan en la parte frontal, a veces sobre un motivo que podría interpretarse como cinturón o taparrabo. No son humanos naturalistas, sino abstractos, colosales, como si fueran protoestatuas. Estas figuras antropomorfas transmiten la idea de que los pilares mismos eran representaciones de seres sobrenaturales. No eran simples columnas, eran cuerpos divinos, gigantes inmóviles que vigilaban el santuario. En un mundo sin escritura, el lenguaje de la piedra era el único modo de materializar la presencia de lo sagrado. Posible alusión a deidades o ancestros, esa es la hipótesis más repetida. Los dos pilares centrales de cada recinto, altos y dominantes, rodeados por otros menores, pueden interpretarse como dioses principales o como ancestros fundadores de los clanes. Frente a ellos, la comunidad entera se reunía en círculos, rodeados por un coro de pilares guardianes. Los animales en relieve eran sus atributos, sus acompañantes, sus mensajes simbólicos. Así, cada recinto no era solo arquitectura, era un cosmos en piedra, con deidades centrales, espíritus animales alrededor y los hombres como participantes del drama ritual. De este modo, Göbekli Tepe revela que ya en el 10º milenio antes de Cristo existía una religión estructurada, con símbolos, dioses o ancestros representados y una liturgia que debía repetirse generación tras generación. Allí no se vivía, allí se recordaba, se honraba, se rezaba y se representaba el misterio de la existencia. Era el escenario del primer teatro sagrado de la humanidad. Símbolos abstractos aún sin descifrar cubren parte de los pilares de Göbekli Tepe. No todos los relieves son animales reconocibles, algunos son formas geométricas, signos que parecen composiciones de líneas, círculos y motivos repetidos. Estas marcas, para nosotros mudas, pudieron ser el primer intento de escritura simbólica de la humanidad. Quizás funcionaban como emblemas de clanes, tal vez eran marcas de identidad, más profundamente, invocaciones mágicas. Lo cierto es que su sentido se nos escapa. Están allí, grabados hace más de 11.000 años, y nos hablan desde un idioma perdido que ningún descifrador ha logrado comprender. Las figuras animales podrían tener significados totémicos. No eran simples representaciones naturalistas, sino la plasmación de espíritus protectores o ancestrales. En muchas culturas posteriores, el zorro se asoció a la astucia, la serpiente al poder de lo subterráneo, el león a la fuerza guerrera, el jabalí a la ferocidad, el buitre al tránsito de las almas. Si los constructores de Göbekli Tepe creían que cada clan estaba ligado a un animal totémico, entonces los pilares serían la reunión de esas fuerzas en un único círculo, un consejo de espíritus animales que guiaban a los hombres en sus ceremonias. Bajo sus figuras, los chamanes pudieron relatar mitos de origen,
narrar epopeyas donde el hombre y la bestia compartían esencia, y recordar a la comunidad que todos provenían de la misma matriz de lo sagrado. Se teoriza sobre rituales de muerte y exposición de cadáveres. La abundancia de buitres tallados refuerza esta hipótesis. En el arte de Göbekli Tepe aparecen aves rapaces en actitudes que evocan la carroña, a veces acompañadas de figuras humanas decapitadas o con cuerpos incompletos. Esto ha llevado a pensar que el templo servía como lugar de tránsito funerario. Tal vez los cadáveres eran expuestos a cielo abierto para que las aves devoraran la carne y liberaran el alma. El cuerpo, reducido a huesos, se convertía en reliquia, y el espíritu ascendía con las alas de los buitres hacia el más allá. Esta práctica, que siglos después seguiría viva en otras culturas de Asia y Oriente, pudo tener su origen aquí, en el corazón de Anatolia, cuando los hombres aún no sembraban la tierra pero ya buscaban el modo de trascender la muerte. La iconografía conecta con mitologías posteriores de Mesopotamia. Muchos de los símbolos hallados en Göbekli Tepe encuentran ecos en tradiciones que surgieron milenios más tarde. El escorpión, guardián de puertas en los mitos de Gilgamesh, los buitres, asociados a la guerra y al tránsito en los relatos sumerios, la serpiente, que en Mesopotamia aparece como símbolo de sabiduría y peligro, incluso las figuras humanas estilizadas, que recuerdan a los primeros dioses antropomorfos del Próximo Oriente. Es como si Göbekli Tepe hubiera sembrado las semillas de una iconografía que florecería después en Uruk, en Nippur, en Babilonia. Lo que aquí fue mito tallado en piedra se convertiría siglos más tarde en panteones, en epopeyas escritas, en religiones organizadas. De este modo, el santuario de Göbekli Tepe no es solo un misterio aislado, es el prólogo de la historia espiritual de la humanidad. En sus símbolos aún indescifrados late el origen de los signos. En sus animales totémicos el germen de los dioses. En sus buitres funerarios la primera intuición de la trascendencia. Y en sus relieves compartidos el puente que une a las sociedades cazadoras con las civilizaciones que, mucho después, levantarían ciudades, imperios y escrituras sagradas. El arte revela una cosmovisión compleja y espiritual. No estamos ante simples dibujos sin intención ni ante la representación casual de animales de caza. Cada relieve, cada figura geométrica, cada símbolo abstracto parece responder a un programa ideológico y religioso cuidadosamente estructurado. Para pueblos que aún no habían desarrollado aldeas estables, que apenas comenzaban a experimentar con el cultivo de granos silvestres y la domesticación incipiente de animales. La inversión de tanta energía en tallar y erigir pilares colosales solo puede explicarse por una visión del mundo donde lo sagrado era el eje central de la vida. Las imágenes que recorren los muros y columnas de Göbekli Tepe hablan de un universo en el que lo humano, lo animal y lo divino no estaban separados, sino profundamente entrelazados. Los zorros, serpientes, leones, buitres, escorpiones y gacelas no son simples criaturas, son espíritus, fuerzas cósmicas, arquetipos grabados para permanecer más allá de la vida de sus autores. El hecho de que aparezcan una y otra vez en distintos pilares revela que formaban parte de un repertorio simbólico compartido, una mitología oral que encontraba en la piedra su soporte eterno. Esa cosmovisión no era rudimentaria. Al contrario, mostraba una estructura sorprendente, dualidades, ciclos, guardianes, deidades centrales y animales totémicos que cumplían funciones precisas en la vida ritual. Los pilares centrales enfrentados, rodeados por anillos de columnas menores, parecen reproducir un modelo cósmico, dos fuerzas primordiales en el centro del universo, asistidas por espíritus animales, rodeadas por la comunidad humana que participaba en el rito. Cada relieve era un capítulo de un mito, cada círculo una representación en miniatura del mundo. La espiritualidad de Göbekli Tepe no buscaba solo explicar la caza o la fertilidad. Era una religión que se atrevía a enfrentarse a los grandes misterios de la vida y la muerte. La presencia de buitres, cuerpos humanos esquematizados y símbolos abstractos apunta a un culto de tránsito, a ceremonias funerarias en las que el alma era guiada hacia otro plano. El arte nos muestra que aquellos pueblos concebían una realidad más allá de lo visible,
una continuidad de la existencia tras la muerte. De este modo, Göbekli Tepe nos obliga a reconocer que hace 11.000 años los seres humanos ya tenían una cosmovisión sofisticada, capaz de integrar naturaleza, mito y espiritualidad en un único sistema simbólico. No eran tribus primitivas en el sentido simplista del término, eran sociedades capaces de pensar en lo eterno, de convertir su visión del mundo en piedra tallada, de dejar un legado espiritual que se proyectaría en las mitologías de Mesopotamia, Egipto y más allá. Lo que la arqueología desentierra en esa colina no es solo arquitectura. Es el reflejo de una mente humana que ya se preguntaba por el origen, por el destino y por lo sagrado. Y en ese sentido, el arte de Göbekli Tepe no es un vestigio del pasado, sino un espejo de lo que aún somos, criaturas que buscan en los símbolos la respuesta a los enigmas de la existencia. Posible templo comunitario de cazadores-recolectores. Así se ha descrito a Göbekli Tepe por la naturaleza misma de su arquitectura. No hay huellas de vida doméstica, ni hogares, ni espacios para dormir, ni áreas de almacenaje que sugieran un asentamiento. Lo que existe son recintos monumentales, demasiado grandes y ornamentados para haber servido como simples refugios. Cada círculo de piedra parece concebido como un espacio donde varias tribus, dispersas por las colinas de Anatolia, podían reunirse bajo un mismo techo simbólico, el de lo sagrado. Para sociedades nómadas, un templo de este tipo habría funcionado como un eje de identidad, un lugar al que regresar periódicamente para reforzar la cohesión comunitaria. Lugar de reuniones entre clanes dispersos, Göbekli Tepe no solo fue un espacio religioso, sino también social. Alrededor de los recintos se han hallado restos de huesos de animales en grandes cantidades, indicios de festines colectivos que reunían a decenas, quizá a centenares de personas. La magnitud de esos banquetes indica que no se trataba de un evento cotidiano, sino de celebraciones periódicas en las que se congregaban clanes enteros. Allí, bajo la sombra de los pilares, los pueblos intercambiaban bienes, relatos, alianzas matrimoniales y pactos de cooperación. Era un lugar donde lo sagrado y lo social se fundían, donde la religión servía de pegamento para mantener unidas a comunidades que, de otro modo, vivirían aisladas en pequeños grupos de cazadores. Centro ritual vinculado a la muerte y la resurrección, los relieves de buitres. Figuras humanas fragmentadas y símbolos abstractos apuntan a un culto funerario. Se ha planteado que los cadáveres eran expuestos en el templo para que las aves carroñeras consumieran la carne y liberaran el alma. El templo habría sido entonces una puerta entre mundos, el espacio donde la muerte se transformaba en tránsito y donde el alma renacía en un plano espiritual. En este sentido, Göbekli Tepe no solo era un centro de reunión, sino un santuario cósmico, un lugar de paso que conectaba lo visible con lo invisible. La resurrección, entendida no en el sentido cristiano, sino como renovación del ciclo, habría sido uno de los núcleos de su espiritualidad. En conjunto, estas teorías revelan que Göbekli Tepe fue mucho más que un conjunto de piedras talladas. Era un faro espiritual, un espacio de unión, un escenario donde los primeros humanos sedentarios y aún nómadas aprendieron a ser algo más que grupos dispersos. Aprendieron a ser sociedad. Y en ese acto de reunirse, creer y construir juntos, se forjó el verdadero inicio de la civilización. Hipótesis astronómica, alineamientos con estrellas y solsticios. Muchos investigadores han sugerido que los constructores de Göbekli Tepe no solo levantaron pilares como símbolos religiosos, sino también como instrumentos para leer el cielo. La disposición de algunos recintos parece apuntar hacia puntos del horizonte donde el sol nace o muere en fechas señaladas, como los solsticios. Otros estudios han planteado que ciertas figuras animales grabadas podrían corresponder a constelaciones, como si los primeros astrónomos del mundo hubieran trazado en la piedra el mapa del firmamento. Si esto fuera cierto, Göbekli Tepe habría funcionado también como observatorio, un lugar donde los clanes aprendían a medir el tiempo, a predecir estaciones y a guiarse en el ciclo eterno de la naturaleza. En medio de un mundo inestable, donde las estaciones marcaban la supervivencia,
Leer las estrellas era una forma de dominio y de esperanza. Espacio para sacrificios y banquetes ceremoniales. Los huesos hallados en abundancia, provenientes de gacelas, jabalíes y aves, hablan de festines colectivos que exceden la necesidad cotidiana. No eran restos de comidas comunes, sino de celebraciones rituales en las que decenas, quizá centenares de personas participaban. Los animales eran cazados, traídos al templo y sacrificados en honor a los espíritus. La carne se repartía entre los participantes, y el banquete se convertía en ceremonia, en acto de comunión. La sangre derramada en el suelo, el humo de las hogueras, los cantos y danzas bajo la mirada de los pilares convertían cada reunión en una experiencia de trascendencia. Era un sacrificio colectivo que unía lo humano y lo divino en un mismo acto. Un santuario que marcó el inicio de la religión organizada. Más allá de hipótesis puntuales, el consenso general es que Göbekli Tepe fue el primer lugar donde la religión se convirtió en institución, donde la fe dejó de ser un acto personal del chamán o del clan pequeño y pasó a ser un evento colectivo que unía a muchas comunidades. Allí nació la religión como fuerza social, con templos, con símbolos compartidos, con ceremonias periódicas que marcaban el tiempo y la vida. En ese sentido, Göbekli Tepe es la semilla de todas las religiones posteriores, el punto cero desde el cual se desplegarían los templos egipcios, los zigurats mesopotámicos, los altares griegos y los santuarios romanos. Todo ello comenzó aquí, en un mundo donde aún no había escritura ni reinos, pero ya había necesidad de lo eterno. Símbolo del paso de sociedades móviles a sociedades sedentarias. Eso es lo que Göbekli Tepe representa en la larga cronología de la humanidad. Sus constructores eran aún cazadores-recolectores, pero el hecho de levantar un templo de tal magnitud implicaba permanecer en un mismo lugar durante largos periodos, organizar cuadrillas de trabajo, planificar y coordinar tareas que requerían meses o incluso años. Para reunir y alimentar a tanta gente, era necesario acumular recursos, y esa necesidad pudo haber impulsado las primeras prácticas de cultivo y domesticación. Así, lo que comenzó como un santuario de cazadores acabó sembrando la semilla de la agricultura. Göbekli Tepe es, en ese sentido, el puente entre dos mundos, el de la movilidad nómada y el de la permanencia sedentaria. Inspiración de mitos posteriores, Jardín del Edén, Diluvio, Zigurats. Muchos han visto en la colina sagrada de Anatolia el eco de relatos que aparecerían milenios después en Mesopotamia y en la Biblia. El Jardín del Edén, descrito como un lugar primigenio donde los hombres vivían en comunión con lo divino, podría ser el recuerdo lejano de los primeros santuarios levantados en un paisaje fértil que hoy yace árido. El diluvio, narrado en tablillas sumerias y en el Génesis, podría vincularse a los cambios climáticos del final de la glaciación, cuando el mar subía y obligaba a las comunidades a abandonar sus lugares sagrados. Los zigurats mesopotámicos, torres escalonadas que unían la tierra con el cielo, recuerdan a la colina artificial de Göbekli Tepe, construida capa sobre capa, templo sobre templo, como una montaña sagrada creada por el hombre. De este modo, Göbekli Tepe no solo fue un santuario de piedra, fue también el origen de un imaginario que siglos después se transformó en mitos fundacionales. Lo que allí se soñó en piedra se transmitió como memoria oral y acabó cristalizando en los grandes relatos que aún hoy nos acompañan. Es el lugar donde comenzó no solo la religión organizada, sino también el mito eterno de la humanidad. Considerado el punto cero de la civilización, Göbekli Tepe se alza como un marcador en la línea del tiempo, un faro que ilumina el inicio de todo lo que vino después. No es una exageración, allí, en las colinas de Anatolia, el hombre dejó de ser solo un cazador errante y comenzó a convertirse en constructor de símbolos, en arquitecto de lo invisible. Antes de las ciudades, antes de los reyes, antes de los ejércitos y los imperios, hubo un círculo de piedra donde se congregaron clanes dispersos para compartir un sueño común. Ese sueño era más fuerte que el hambre, más poderoso que el miedo, la certeza de que había algo más allá de la vida cotidiana, una dimensión sagrada que merecía ser honrada con esfuerzo colectivo.
Llamar a Göbekli Tepe el punto cero de la civilización es reconocer que allí nació la necesidad de levantar templos, organizar sociedades y crear mitos que dieran sentido a la existencia. Göbekli Tepe aún guarda secretos bajo la tierra, esperando revelar el origen espiritual de la humanidad. Apenas un 10 o 15% ha sido excavado, y lo que ya ha salido a la luz resulta sobrecogedor. ¿Qué habrá en el 90% restante? Tal vez más círculos de piedra, más relieves de animales, más símbolos abstractos que completen el rompecabezas. Quizás escenas narrativas que expliquen con mayor claridad las creencias de aquellos pueblos, rituales de muerte, mitos de creación, representaciones de dioses o ancestros. Puede incluso que los estratos más profundos guarden pruebas de los primeros intentos de domesticación, granos carbonizados que confirmen que la agricultura nació a la sombra del templo. Cada palada de tierra removida es un paso hacia el origen. Los arqueólogos saben que trabajan sobre un campo sagrado, un lugar donde los primeros humanos dieron forma a lo eterno. Por eso excavan con cuidado, como si desvelaran una escritura sagrada grabada en la piel de la tierra. Y mientras la colina permanece en gran parte intacta, el mundo entero aguarda. Göbekli Tepe es un libro del que solo conocemos las primeras páginas, pero cuyas hojas ocultas podrían cambiar para siempre nuestra visión de la historia. Allí, bajo el polvo de los milenios, duerme aún el secreto de lo que somos, la primera chispa de espiritualidad organizada, el primer intento de transformar el miedo y la esperanza en piedra eterna. Cuando el resto de la colina sea desenterrado, quizá descubramos no solo el templo más antiguo del mundo, sino también el primer relato de la humanidad sobre sí misma. Göbekli Tepe permanece en silencio, como si guardara celosamente un secreto que no quiere entregar del todo. Lo que hemos visto, los pilares, los animales, los símbolos, es suficiente para estremecer nuestra idea de la historia, pero al mismo tiempo deja más preguntas que respuestas. Sabemos que fue un templo, un centro ceremonial, un lugar de reunión y de tránsito entre mundos, pero no sabemos quiénes fueron realmente los hombres y mujeres que lo levantaron, qué historias narraban alrededor de sus hogueras, qué significados exactos escondían los relieves de zorros, serpientes o buitres. El santuario nos obliga a reconocer que la civilización comenzó mucho antes de lo que pensábamos, que los cazadores ya soñaban con lo eterno cuando aún no sembraban los campos. Pero también nos recuerda que la memoria humana es frágil, que incluso los mayores logros pueden ser enterrados y olvidados durante milenios. ¿Por qué clausuraron Göbekli Tepe? ¿Qué quiso decir aquella generación al cubrirlo con tierra? ¿Fue un adiós a los dioses antiguos, un rito de protección, o el inicio de un nuevo orden en el que la agricultura reemplazaba al templo como centro de la vida? La colina sigue en pie, intacta en su mayor parte, como si esperara el momento preciso para revelar más fragmentos de verdad. Quizás bajo la tierra repose la clave que explique por qué el hombre dejó de ser nómada y decidió asentarse. Tal vez encontremos relatos en piedra que anticipen los mitos del Edén o del diluvio. O puede que nunca logremos descifrarlo por completo, y que Göbekli Tepe quede para siempre como un misterio, un espejo de lo que somos, criaturas que buscan sentido en símbolos que apenas comprenden. Al final, esa es su mayor lección, mostrarnos que no todo está dicho, que en los orígenes de la humanidad hay un vacío imposible de llenar del todo. Y que quizá ese vacío sea necesario, porque la duda, el misterio, es lo que mantiene viva nuestra capacidad de imaginar, de preguntar y de creer. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.